Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con unas preguntas que Miss Paola me hizo el favor de pasarme. Son unas cuantas, seré muy breve. Una de ellas es, ¿por qué existen más cuentos que novelas? No lo creo, existen muchas novelas. De hecho, hoy en día se lee más novela que cuento. ¿eh? Nunca me había puesto yo a pensar en esto, sobre la narrativa, pero es una tendencia mundial. La gente, curiosamente, ahora que no tenemos tiempo, porque siempre andamos a la prisa, le gustan las novelas y, y no tanto los cuentos. La gran mayoría de los escritores que son muy famosos hoy en día eh, son escritores que escriben novelas, eh, o los poetas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México, pues tienen más fama los novelistas, que tenemos todavía por ahí dos o tres de la vieja guardia y demás. eh, pero en el mundo entero, si ustedes se fijan, nada más con que hagan un recorrido ahí por los libros que están en Sanborns, yo creo que fácilmente el 80% son novela. Me refiero a la cuestión narrativa. Y un 20% si acaso son cuentos. ¿No? Porque, no sé, la gente siente como que el cuento no es literatura. ¿Sí? Yo se los digo esto porque yo soy cuentista, yo no se me da la novela, pero normalmente es así. Bueno, esa es la pregunta. No, yo creo que se da más novela que cuento. La gente le gusta más leer novela que cuento. ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé, no me he puesto a pensarlo muy seriamente, ¿no? Y si es ser sincero, tampoco me importa, ¿no? Eh, Luego me pusieron aquí, ah, que por qué, si el cuento no es más que una fábula, ¿por qué no conservó el formato de como era antes? Porque el formato de una fábula es muy limitado y la intención de la fábula es que llegue inmediatamente el mensaje. ¿Recuerdan? Tiene una moraleja al final. No hagas esto para que no te pase esto otro. No confíes de porque te va a pasar esto. Esos son las fábulas, que de ahí salieron luego los cuentos, eso es cierto. Ahí sí yo me atrevería a tratar de decir que tal vez la intención de hacer cuentos fue por la necesidad de sentir que había que contar más cosas y no nada más la pequeña anécdota de el zorro que me robó el queso cuando me pidió que cantara, dice el cuervo, y nosotros hacer esa historia entre dos personajes, Pedro y Juan, eh, que uno es traicionado mientras el otro lo está adulando, y en una de esas le dice, oye, préstame 100,000 pesos porque tengo que pagar la hipoteca de mi casa, y el otro que ya se había quedado confiado de que esta era una buena persona, resulta que el mentado Juan se cambia de ciudad y se lleva sus 100,000 pesos. Eso es básicamente la fábula del zorro y el cuervo. Pero aquí ya lo hicimos más grande, ya tuvimos como escritores la posibilidad de hacer personajes de carne y hueso, de que yo como lector pueda ver cómo son esos personajes, cómo son, ¿sí? Ya no nada más el zorro y el cuervo, ¿no? El zorro que siempre es el astuto y el cuervo que pues también es listo, pero no, por lo visto no fue tan listo porque este era un cuervo muy vanidoso, y entonces pasó lo que pasó, que se quedó con el trozo de queso. Entonces, por eso pienso yo que de ahí nació
este deseo de escribir cuentos más extensos. Ustedes ya en su examen leyeron dos cuentos que son un poquito más extensos, como fue la bola de cebo y el corazón sencillo. Traten de imaginarse cómo harían una fábula con el personaje de Felicité en Corazón Sencillo, y se darán cuenta de que es verdaderamente un problema poder explicar toda esa personalidad de este personaje tan entrañable de Corazón Sencillo. O volvemos acá a Bola de Cebo, cómo describirla en dos, tres palabras en una fábula. Pues es muy difícil. Entonces, en cambio, el cuento da la posibilidad, sin tener la extensión de la novela y sin tener que dar uno tantas explicaciones. Por ejemplo, una novela del Bola de Cebo hubiera sido prácticamente la historia de todos los que estaban ahí, de las monjas, del otro que siempre se estaba riendo, del alcohólico, la señora esta presumidilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, tal vez el principal personaje hubiera sido Bola de Cebo, Isabel Rousset. Pero eso es lo que yo veo que creo que fue algo normal, algo natural. En otras civilizaciones no había, por ejemplo en la japonesa, no había lo que llamamos fábula, pero sí textos que se asemejan mucho a la fábula, se asemejan mucho, ¿sí? Entonces era natural que se pasara de esos textos tan esquemáticos a expresar contextos mucho más extensos, tal vez la personalidad del personaje o de los personajes, de tal manera que yo como escritor los disfrutara mucho mejor. ¿Sí? Bueno, creo que con eso queda contestada esa pregunta. Si no quedó, me dicen. No sé por qué puse aquí Movimiento Literario Cuentos. Y luego, bueno, les recuerdo que efectivamente en el realismo se utilizó mucho el cuento, pero el cuento pues es el primo hermano de la novela. ¿Por qué? Porque se presta para contar las cosas cotidianas. Recuerden, la novela cuenta la vida de los burgueses ahí a mediados de 1850, 1860, con todas sus virtudes y defectos, más sus defectos que nada. Y los cuentos también servían perfectamente, como este caso del cuento de Guy de Maupassant y el otro, el de Gustave Flaubert. Pero no, creo que fue por utilidad, ¿sí? No me imagino yo un poema realista, aunque los debe de haber, deben de existir, pero no me imagino un poema realista, ¿sí? No sé, al menos no me gustaría tampoco leerlo, ¿no? Luego por ahí me preguntaron sobre algunos textos, algunos nombres, y yo les puse nada más dos cuentos, porque los dos vienen en la red, si los quieren leer. Uno se llama La llovizna, como la lluvia, es el título, y es de don Juan de la Cabada, que ya falleció hace como unos 20 años o algo así, que es muy buen escritor, por cierto, era muy buen escritor. La llovizna de Juan de la Cabada. Bueno, ese les va a gustar, es un cuento entrañable. Cosa curiosa, es un cuento que fue escrito hace como 80 años o 60 años, yo no sé, pero aún lo que describe ahí Juan de la Cabada es se puede aplicar al día de hoy. Y el otro, que es un texto terrible,
es de José Revueltas. José Revueltas. Y se llama Dios en la Tierra. Dios en la Tierra. ¿De qué trata Dios en la Tierra? Dios en la Tierra trata sobre la intolerancia, que siempre está de cualquier lado, ¿eh? No me pregunten de quién. De todos lados está. De los supuestamente buenos y de los supuestamente malos. Pero este en particular es un texto terrible. Este de la llovizna y el otro el de Dios en la Tierra. Ojalá que lo lean, no voy a preguntar nada sobre ello, es una sugerencia por si quieren leerlos. Creo que va a enriquecer la vida de ustedes el leer a dos grandes escritores de México como son Juan de la Cabada y José Revueltas, ambos ya muertos, desgraciadamente. Voy a aprovechar aquí para hacer una muy breve historia del ensayo, porque lo vamos a ver ya en las próximas semanas. Estaba indeciso si lo iba a contar. Voy a hacer un resumen muy rápido, muy apretado. Ya había mencionado yo en otro grupo que el ensayo tiene una historia antigua extensa. Lo que pasa es que no se llamaba ensayo, al menos no lo habían identificado como tal. Su identificación como ensayo, como lo que conocemos hoy en día, está situado en el Renacimiento, en la figura de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es el primero que le pone título, le dice esto se llama ensayo, y escribe una obra que son, no sé, un centenar de ensayos que son muy interesantes. Junto con él, en ese mismo periodo, está otro escritor que se llama Francis Bacon, que también estaba escribiendo estos textos que hoy en día llamamos ensayos. Antes de ellos, es decir, del 1500, no es que no existiera nada que se pareciera a esto. Sí existían, tanto en los romanos como en los griegos, como en otros pueblos, en el japonés, por ejemplo, ya existían este tipo de textos, pero el que propiamente le da su nombre es Michel de Montaigne en la época del Renacimiento, y de él hay un libro que se llama precisamente Essai o Ensayos, ¿sí? Yo les recomiendo mucho que lo lean, y después de ahí en adelante el ensayo se va por la libre, como dicen vulgarmente. Ya es un género que los escritores no van a dejar. Hay grandes ensayos del barroco, grandes ensayos de la Ilustración, sobre todo la Ilustración, que tenía tantas cosas que decir, del romanticismo, y de todos esos periodos ya el ensayo es parte de todo lo que es la literatura. No hay literatura nacional, es decir, la literatura salvadoreña, la argentina, la japonesa, la boliviana, la norteamericana, la canadiense, que no tenga escritores de ensayos. Nosotros también, México, tiene sus grandes ensayistas en Octavio Paz, en Alfonso Reyes. Carlos Fuentes escribió unos ensayos muy interesantes. Y un gran ensayista que es de acá, de América Latina, del cual vamos a leer luego un texto, uno o dos, es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges yo creo que escribe de los ensayos más interesantes. Por supuesto, Jorge Luis Borges era un hombre de una cultura impresionante, ¿no? Entonces trasciende en su obra, y lo mismo con Octavio Paz y con don Alfonso Reyes, ¿no? que hacían unos ensayos extraordinarios. Pero eso lo vamos a ver después. Por hoy es todo. Déjenme saber si quedó claro lo de las preguntas. Hasta luego.